Hola equipo, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de donde nos estén viendo. Muchas gracias al User Group de Tolima y Cundinamarca por esta gran invitación. Continuamos hoy en el quinto escenario de la ejecución de este reto de Ops. Listo, vamos a ver el día de hoy lo que es contenedores, vamos a hablar de sin servidor, también de API Gateways, SS y Fargate. Entonces, cambio por aquí un poco la perspectiva. Retomemos esto de la primera sesión. Mucho gusto, Jonathan Hill, Johnny Punk. Ya saben, me encanta la nube, me encanta Linux, me encanta compartir el conocimiento, me encanta estar acá y poder darles hoy la oportunidad de empezar y profundizar en estas tecnologías que estaremos trabajando, que estaremos conociendo, que estaremos viendo el potencial que tenemos para poder lanzar y poder ejecutar lo que requerimos en nuestros servidores. ¿Listo? O nuestras implementaciones de arquitectura, que sería exactamente el foco de esta sesión. Arranquemos con qué sería del mundo sin los contenedores. ¿Listo? Entonces, primero arrancamos con la parte tradicional, que es la parte de S2. ¿Listo? Nuestras instancias, cuando las montamos, cómo nosotros debemos gestionar y mantener internamente todo lo que es la parte del control total sobre el sistema operativo, ¿verdad? Por aquí tenemos nuestra S2 tradicional, tenemos control total del sistema operativo, pero también debemos administrarlo y debemos gestionarlo directamente. Entonces es como esto si tuviéramos un carro propio. Ahora nos vamos y nos movemos un poquito hacia la parte de SS, que ya es el Elastic Container Service dentro de AWS, que nos va a permitir el empaquetamiento de forma portable de las aplicaciones y dependencias. Si tenemos una pequeña analogía y continuamos con el carro, es cuando alquilamos un vehículo. Y por otro lado, ya arrancamos a ver un poco de lo que serían las lambdas, que ya sería serverless, que estaríamos hablando de este término de sin servidor, que es ejecución basada en eventos sin gestionar servidores. Entonces, como lo podemos ver, arrancamos desde tenemos full servidores, vamos reduciendo la capa de los servidores y en el cual ya en el última instancia ya estamos trabajando sin servidores, ¿vale? Porque ya no es que no existan, sino que realmente estamos desde la matriz de responsabilidad, nuestra matriz de responsabilidad ya es mucho menor al momento de la implementación, ¿vale? Ya no tenemos que montar el sistema operativo, ya no tenemos que estar detrás de, sino que existe una capa que alguien lo gestiona, que para nosotros es totalmente oscura, por lo cual al final del ejercicio lo que se va a terminar haciendo es la implementación de estos servidores, pero nosotros en menor medida los vamos a estar gestionando. Ahora bien, ¿qué pasa cuando empezamos a movernos a contenedores? Entonces, tenemos el modelo tradicional, tenemos los servidores gestionados full para cada aplicación específica, ¿verdad? Y volvemos a, tenemos que montar el servidor, tenemos que gestionar el sistema operativo, tenemos que montar el runtime, tenemos que gestionar la seguridad, y eso está bien, pero ¿qué pasa si yo necesito más velocidad? ¿Vale? También vamos a eliminar el mito de en mi máquina si funciona. Inconsistencias entre los diferentes ambientes. Esto es algo que, sinceramente, desde el mundo de los contenedores lo vivimos en el día a día porque estamos eliminando toda esa serie de capas que existen alrededor de, lo pongo desde mi perspectiva cuando era desarrollador y era, yo podía montar muchas cosas en mi máquina, pero entonces cuando yo tenía que mover esa aplicación que estaba ejecutándose en mi máquina fuera de mi máquina, pues no tenía cómo. ¿Por qué? Porque al final del día no entendía por detrás qué era lo que estaba ejecutando. En esa época pues escribía Java, pero al momento en que yo le daba por allá clic en el play del IDE, pues esto automáticamente lo que hacía era compilar los paquetes, interpretarlos a través del runtime, subirlo a través del Java Runtime Environment y yo no entendía mucho de eso, ¿vale? Pero debemos en este momento ya cambiar un poco la perspectiva y decir, ah, bueno, esto sí funciona, ¿cómo funciona? ¿Cómo nosotros debemos garantizar esa transición desde la perspectiva de desarrollo para que podamos desplegarlo en todos los ambientes cuando tenemos ambientes de desarrollo, desarrollos de staging o de calidad y desarrollos de producción o de preproducción donde van a estar eventualmente nuestras aplicaciones desplegadas? Reducimos los conflictos de dependencias,
la incompatibilidad de librerías, versiones de runtime y parches de sistema operativo, ¿vale? Entonces, de entrada, cuando empezamos a trabajar con los contenedores, tenemos estas grandes capacidades, ¿vale? Ahora bien, desperdicio de recursos, infraestructura sobredimensionada pagando el 100% por un uso promedio del 10%. Y aquí quiero hacer una pausa chiquita en la cual en mis anteriores trabajos pues desplegábamos todo on-prem. Quiere decir que comprábamos nuestros propios servidores y a partir de esos propios servidores lanzábamos las cargas de trabajo. Y para poder comprar esos servidores no podíamos estar diciendo, hey, no, pues necesitamos un servidor más o menos de esta capacidad. No, nos tocaba proyectarlo a partir de cuáles van a ser la cantidad de solicitudes que van a estar llegando y cuántas aplicaciones vamos a desplegar ahí. Final del día terminábamos con un mega servidor para desplegar una aplicación que solamente consumía el 2% de un servidor de, en ese caso creo que eran 68 GB de RAM, tenía como 2 teras de disco, tenía como 4 tarjetas de red, tenía una buena CPU y no la utilizábamos en su totalidad. Al otro lado, nosotros debíamos hacer el mantenimiento, debíamos hacer el parcheo, debíamos agregarle todo el esquema de seguridad, debíamos agregarle todo el ecosistema de networking de la empresa. Si bien lo veo desde la perspectiva del ecosistema financiero y está bien, pero imagínense haber comprado un servidor que se depreca prácticamente como en 4 años para poderlo utilizar y no sacarle todo el provecho. Entonces ya es donde uno se pone desde la perspectiva de una empresa y uno dice, bueno, vale tanto esta inversión para que yo realmente le imprima este valor, le agregue y realmente deba comprar este servidor, deba mantenerlo y que me sea útil por 4 años. Pues ya cuando empezamos con la nube, estas perspectivas pueden llegar a variar. ¿Qué es un contenedor? Entonces, cuando hablamos del contenedor, hablamos del empaquetado completo. ¿Listo? Entonces hablamos de la agrupación de código, la agrupación de dependencias, el runtime, que sería la base donde se va a ejecutar mi código. ¿Qué significa esto? Si mi código está escrito en Java, pues yo necesito el Java Runtime Environment. Si mi código está escrito en Python, pues yo necesito el Python, ¿verdad? Si está escrito en Go, si está escrito en Ghost, en Rust, perdón, o en Ruby, pues ese es el runtime que yo necesito para que esta aplicación funcione y se ejecute al final del día, ¿vale? ¿Qué dependencias? Pues dependiendo de que si utilizo un framework de autenticación, que si utilizo un framework de alguna otra cosa, pues lo que debo hacer al final del día es cómo esas dependencias están dentro de este contenedor para que al final del día, cuando se lance mi código, se pueda ejecutar, ¿vale? Y todo esto estandarizado en una unidad, en un grupo, ¿vale? En una capa que tenemos ahí asociada. Tenemos una portabilidad total y esto es súper clave acá. Y corre exactamente igual en mi laptop como en el servidor on-prem como en la nube de AWS. Entonces esto es lo que ya empieza a romper un poco más el esquema. Y cuando nació exactamente la tecnología de contenedores, abrió totalmente el scope para que al momento de lanzar la aplicación lo pudiéramos hacer en cualquier lado. ¿Listo? Aquí tenemos un mito que es contenedor versus máquinas virtuales, ¿vale? En este momento la industria corre las dos cosas, tanto contenedores como máquinas virtuales. Pero entonces, ¿para qué me sirve una máquina virtual completa? ¿Vale? Si bien aquí hablamos de que es un sistema operativo completo, pesada, arranque es bastante lento, pero ¿cuál es el foco de tener una máquina virtual? No es lo mismo levantar una máquina virtual para soportar mi aplicación a levantar mi máquina virtual ahorita para lo que tenemos con IA para soportar toda la ejecución de una IA. ¿Vale? Entonces yo no puedo, si bien sí puedo bajar la IA a un contenedor, la mejor forma y el caso de uso para poder lanzar mejor una IA pues está enfocado en un sistema operativo mucho más robusto, ¿vale? Porque requieren acceder a muchos más elementos, mientras que mi aplicación no requiere acceder a tantos elementos, por lo cual empezamos a identificar cuál es el caso de uso que yo debo empezar a diferenciar para lanzar mi aplicación y que esto funcione y me ayude al final del día también en la optimización de costos. Tenemos un elemento acá que es imagen versus contenedor.
hagan de cuenta que la imagen es el molde o la receta y el contenedor es la instancia ya en ejecución. Una analogía aquí interesante es, o si de pronto recuerdan los CDs, podemos ver el CD como la imagen y el contenedor cuando ponemos el CD dentro del computador y ya se está ejecutando. ¿Listo? Entonces esa podría ser una analogía que nos ayuda a nosotros a interpretar cuál es la imagen y cuál es el contenedor. Cuando hablamos de contenedores, nos movemos rápidamente al ecosistema AWS. ¿Listo? Y empezamos con este primer elemento que es el orquestador a través de Amazon SS. ¿Listo? Elastic Container Service. Elastic Container Service tiene tres elementos grandes que son, por un lado, la definición de la tarea, que es la receta del contenedor, es decir, donde está la definición de la imagen, qué tipo de memoria, cuánta memoria, qué CPU, qué puertos y variables de entorno se pueden llegar a utilizar y los demás elementos a nivel de configuración de red y de seguridad que yo tengo alrededor de, ¿vale? El task y el servicio. Entonces, el task es la instancia activa. Entonces tenemos aquí primero la definición. Cuando yo la lanzo, entonces ahora tengo una tarea y tengo unos servicios. Y la tarea es la instancia activa de la definición que yo hice anteriormente. El servicio garantiza que la cantidad de tareas se mantengan corriendo siempre. Entonces, ¿qué significa esto? Yo necesito que mi aplicación, supongamos el caso de uso, yo necesito que mi aplicación se esté ejecutando y que tenga por lo menos 2 instancias arriba. ¿Listo? 2 tareas ejecutándose en este momento. Entonces defino esto en el servicio para que pueda llegar a funcionar y pueda realmente empezar a lanzar las tareas que se deban estar lanzando para que mi servicio o mi aplicación o lo que yo entregue como valor esté corriendo siempre. Y por acá tenemos el clúster, que es la agrupación lógica de todos estos recursos. ¿Listo? Entonces, donde se ejecuta y administran todos los servicios y las tareas de los contenedores. Entonces, todo esto está totalmente enmarcado en el clúster donde vamos a estar ejecutando esto que tendríamos aquí a nivel de SS. Por otro lado, tenemos Fargate, ¿listo? Que ya es cómputo serverless. Contenedores sin servidores. ¿Listo? Pero eso suena como raro. Un poco, ¿vale? Pero al final del día es cómo este motor de cómputo es la base para poder lanzar tanto SS, Elastic Container Services, y EKS, que es el Elastic Kubernetes Service, que nos ofrece AWS para lanzar las cargas de contenedores y elimina por completo la necesidad de administrar instancias S2. Entonces, quiero administrar S2, puedo hacerlo, sí, pero si yo quiero no administrarlas y entregarle toda esa capa a nivel de responsabilidad a AWS y yo dedicarme realmente a mi negocio, pues puedo llegar a utilizar Fargate, ¿vale? Entonces, como estoy eliminando esa responsabilidad, ahí es donde empiezan los contratos a tener más sentido. Si yo voy a tener menos responsabilidad, pues debo pagar más, que era parte de lo que hablábamos en la primera sesión. Ahora bien, debemos tener cero mantenimiento. AWS se encarga de aprovisionar, parchar, escalar y asegurar los servidores. Entonces, esto es súper bueno, que al final del día yo no estoy haciendo esa tarea, ¿vale? Les comentaba antes en el on-prem, yo tengo que encargarme de estas tareas, pero si ahora yo le entrego estas tareas a AWS, pues adivinen para quién es la facilidad. Pues para nosotros mismos, ¿vale? Pero entonces no quiere decir que yo me desligue, depende totalmente de la perspectiva de seguridad, depende de las capacidades que tengamos en negocio, que tengamos en operaciones. No significa que esta es el santo grial, no, realmente depende y siempre va a existir el caso de uso en el cual sí, en el cual no tanto, en el cual definitivamente no, ¿vale? Pago por uso real, se cobra únicamente por el consumo de CPU y RAM consumidas y por segundo de ejecución mientras el contenedor está activo. Es decir, si mi aplicación, si mi runtime está ejecutándose y dura 10, 15, 20 minutos, pues la factura AWS me va a llegar por eso, ¿vale? Hay otros costos que están alrededor de la factura AWS, pero desde la perspectiva de Fargate nos va a cobrar solamente eso. Mientras que si yo me voy a la instancia S2, pues si yo dejo la instancia S2 prendida por 2-3 horas y mi aplicación solamente la ejecutaron 20 minutos, pues AWS me va a cobrar por las 3 horas que tuve la instancia prendida, más no por los 20 minutos de ejecución de mi aplicación, ¿vale? Entonces ahí es donde se ve
definir y realmente identificar cuál es mi caso de uso real, cuál es mi necesidad de negocio, cuáles son los valores que yo tengo alrededor de, para poder decir si me sirve, no me sirve, ¿vale? Entonces ahí debemos hacer un stop y decir, esto sí tiene sentido para que yo lo ejecute. Ahora, cuando nos vamos hacia el ecosistema serverless, que significa sin servidor, no significa la ausencia de servidores, sino que aquí realmente no los administramos ni los vemos, ¿vale? Si bien en la consola AWS puede que aparezca, pueden que no, nosotros no vamos a tener acceso a y no los vamos a poder gestionar, ¿vale? Nosotros vamos a gestionar es las necesidades que tenemos y AWS por detrás se va a encargar exactamente de poder validar si esto está en ejecución o no, ¿vale? Nosotros nos encargamos de decir, necesito que mi aplicación esté corriendo 5 instancias de, pero quien se encarga de si está el servidor parchado, si está correctamente conectado, sería el equipo AWS. ¿Listo? Ahora, cuando nos vamos al paradigma de serverless, tenemos unos beneficios. Y estos beneficios son bien importantes, como lo mencionaba ahorita. Tenemos el escalado automático desde 0 hasta miles de solicitudes. Entonces, dependiendo de la regla de negocios, ¿vale? Esto no es que sea totalmente magia, sino que esta magia existe y yo debo saberla escribir. También, el costo es 0 en reposo. Si nadie invoca la aplicación, no se paga absolutamente nada. ¿Listo? Y el enfoque es 100% al valor del negocio. Entonces, por un lado, tenemos las instancias que se encargan de poder subir nuestras aplicaciones, pero por otro lado también tenemos el valor de lo que tendríamos dentro de nuestras aplicaciones y dependiendo de esas definiciones, yo voy a saber cuál es la que más me sirve. Ahora, nos movemos a lambdas, listo, que esto ya es código a demanda. Entonces, desde la perspectiva de qué es lo que estamos viendo cómo las necesidades de negocio están volviendo y generando nuevos productos. Por un lado, arrancamos con las instancias S2, ¿verdad? Que es donde administro y gestiono todo desde la perspectiva de operaciones. Pasamos a SS, que es la gestión de contenedores, ¿vale? En el cual pues debo saber qué es un contenedor. Pero si yo quiero solamente utilizar mi código y lanzarlo y subirlo rápidamente, también lo puedo hacer. Sí. Y esto a nivel general dentro de la industria o la necesidad se conoce como Functions as a Service, es decir, como funciones como servicio, y la implementación que hizo AWS es Lambda. ¿Listo? Y lo que me va a permitir esto es a través de los triggers, que son los eventos, se activa mi Lambda a través de una puerta de entrada que es el API Gateway y nos va a permitir que algún cambio que se genere, ya sea en S3, en una tabla de DynamoDB o en una cola de mensajería o en ciclos de CloudWatch, puedo tomar esos eventos y puedo lanzar mi código. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer mi código? Pues no lo sabemos, ¿vale? Porque depende de cada caso de negocio. Ahora bien, pasamos a los handlers y los runtime. Soporta en este momento Python, Node.js, Java, Go.net y runtimes personalizados. ¿Listo? El timeout máximo de las lambdas son de 15 minutos de ejecución. Entonces aquí es donde ya empezamos a decir, bueno, ¿dónde está mi valor? ¿Dónde está realmente eso que yo debo detener, ejecutar y cómo lo debo ejecutar? Aquí ya me empieza a salir una regla. ¿Qué tanto puedo yo ejecutar en una lambda? Si se demora más de 15 minutos, no va a ser en una lambda, ¿vale? Y tenemos también algo interesante, que tenemos un free tier generoso. Entonces tenemos, incluye 1 millón de invocaciones gratuitas al mes y 3.2 millones de segundos en tiempo de cómputo. Entonces tenemos muchas capacidades para poder lanzar, para subir nuestras aplicaciones sin necesidad de entrar y profundizar en los costos, ¿vale? Entonces, si quisiéramos hacer pruebas de concepto, aquí está, ¿vale? Esto no es para soportar directamente mi aplicación, pero si mi aplicación está por debajo de eso y aún no se ha escalado como se espera, pues utilizar y crear una cuenta y hacer uso de la free tier nos haría bastante sentido. Ahora, hablamos que uno de los triggers es el API Gateway dentro de AWS, ¿verdad? Que es exactamente esa puerta de entrada que necesitamos, el gateway, para poder distribuir las diferentes solicitudes que van llegando a nuestras
a nuestras aplicaciones y a nuestra infraestructura. Entonces tenemos por un lado que API Gateway es la puerta de entrada que expone las funciones Lambda. ¿Listo? Entonces esto se puede llegar a interpretar como servicios REST y los HTTP públicos que podemos llegar a tener en este momento para nuestra distribución, por así decirlo, de la ejecución que tendríamos de nuestras lambdas. Analogía podría ser una recepción, la cual valida las peticiones, verifica a los usuarios y dirige el tráfico a donde lo debe ser enviado. En este caso a nuestro backend, que sería nuestra lambda. Entonces cuando llegamos a un edificio, tenemos a las primeras personas que nos dicen, ¿usted para dónde va? Identifíquese, o tenemos el torniquete, pasamos el carnet y nos dirigen hacia dónde debemos ir. ¿Listo? Esto es lo que en teoría nos puede llegar a ser el API Gateway. También nos agrega seguridad y control. Entonces soporta llaves de APIs, que es para podernos conectar. También Cognito, que es una solución de AWS para poder hacer identidad federada. Y también el throttling, que es el control de tasas de tráfico para poder definir exactamente cuál van a ser esa cantidad de peticiones que vamos a estar recibiendo por minuto o por segundo, dependiendo de mi aplicación. Y CORS, que es exactamente la implementación de seguridad que tendremos sobre las aplicaciones en este momento enfocadas a HTTP. ¿Listo? Entonces cuando utilizamos todo lo que tiene que ver con los verbos HTTP, el get, el put, el post, el delete, esto, si bien se pueden llegar a utilizar, yo debo asegurarlas, ¿vale? ¿Y cómo lo puedo llegar a asegurar? Tenemos por el primer lado las llaves de API, pero también por otro lado, a nivel de lo que es la comunicación entre el front y el backend, debo habilitar estos cores para que las llaves que definamos y el control desde donde salen estas solicitudes también sean totalmente controladas y gestionadas, ¿vale? Para verificar realmente si las personas que nos están consumiendo es el frontend que nosotros dijimos, y si no, en cualquier caso, pues denegar estas solicitudes. Esto pues a control de seguridad dentro de las implementaciones web. También tenemos la gestión de entornos. Nos permite a través del API Gateway administrar versiones y etapas, ¿vale? Entonces podríamos aquí montar los diferentes ambientes, y esto es totalmente transparente para los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una misma URL, pero si queremos dirigir esta URL directamente hacia el ambiente de desarrollo, de calidad o de producción, pues es totalmente transparente para los usuarios. Y si nosotros lanzamos varias versiones de nuestro código, ¿vale? Volviéndonos por acá, nuestro código tiene varias versiones que se pueden llegar a desplegar. Entonces, si yo necesito que mi aplicación se lance hacia la versión 1, la versión 2, la versión 3, pues yo puedo totalmente a través de una API Gateway configurar estas versiones y decirle hacia dónde las dirija dependiendo del caso de uso. ¿Listo? Entonces esto ya me abre la perspectiva para poder decir, bueno, entonces ya tenemos aquí estrategias de despliegue desde la perspectiva de DevOps para poder soportar el envío de las diferentes peticiones a cualquier elemento que tengamos desplegado dentro de nuestras funciones como servicio. Ahora, cuando hablamos de lambdas, es ECS y Fargate, debemos empezar a tener una serie de diferenciales acá. ¿Listo? ¿Qué diferenciales son? ¿Qué criterios? Entonces, si es una duración máxima de 15 minutos por ejecución, entonces, si es menos de eso, entonces me puedo ir por serverless a través de lambdas. Pero si mi aplicación requiere ejecutarse de una manera mucho más larga, supongamos un procesamiento en batch que dura un par de horas, entonces pues yo ya no debería estar mirando lambdas, o de pronto si puedo partir el batch, pues lo puedo volver a bajar a lambdas, ¿vale? Ahí volvemos al caso de uso de negocio que yo tenga y que deba pues soportar. Control de retorno. Entonces, con lo que me propone AWS es más que suficiente, o yo necesito generar un runtime especializado para poderlo lanzar. ¿Vale? Depende del caso de negocio. Escalado. Instantáneo por cada evento. Entonces, cuando hablamos de serverless, estamos hablando de implementaciones que están enfocadas precisamente a arquitecturas de microservicios. Entonces,
cada servicio tiene una responsabilidad y dependiendo de la implementación de estas arquitecturas, pues se puede llegar a tener, bien sea por un lado, lo que sería la definición del servicio, si es a través de gestión de eventos o a través de colas de mensajería o a través de alguna arquitectura hexagonal. Entonces, dependiendo de esas definiciones que existan desde la perspectiva de arquitectura, pues el evento se va a disparar para que me levante la lambda, ¿vale? Pero si en otro lado yo necesito utilizar un escalado basado en las métricas del consumo de CPU y RAM, pues tengo más control por el otro lado, tanto a nivel de Fargate como a nivel de ECS, como a nivel también si quisiera moverme al ecosistema de Kubernetes también, o si de pronto mis capacidades también están en gestionar y generar un autoscaling group a través de las instancias S2, también se puede llegar a lanzar. ¿Listo? Entonces este es el otro lado para poderlo identificar, pero al final del día, ¿de qué depende? Depende de la capacidad, de ese requisito de negocio que yo tenga al final del día para poderlo lanzar. Costo en reposo. Entonces, si no hay solicitudes, a cero. Por este lado, si no hay tareas activas, cero, como lo veíamos. La creación del clúster y pues ese tiene un costo asociado. Caso de uso ideal. APIs ligeras, tareas por eventos y webhooks. ¿Listo? Entonces, ya estaríamos hablando de una parte de los microservicios. Si bien yo puedo desplegar microservicios acá y también en lambdas, también tendríamos Fargate para soportar los microservicios. Pero los microservicios que vamos a tener tanto en Fargate, más bien que vamos a tener en Fargate, deben ser procesos mucho más complejos, mucho más robustos, que consuman más de 15 minutos y que requieran un consumo de CPU pues bastante alto. Y también la recomendación está hacia batch processing. Si de pronto yo tengo un batch muy pesado que se va a encargar, supongamos en mi vida pasada teníamos unos procesos batch que se demoraban alrededor de unas 2-3 horas, pues yo no podría utilizar un lambda, me tocaría utilizar un Fargate para poder lanzar esa tarea y que se ejecute ese proceso batch, ¿vale? Posiblemente una mejora pueda ser romper ese batch y hacerlo mucho más granular para poderlo convertir en micro tareas y que esto se ejecute y ya y si lanzarle un lambda, no sé, ¿vale? Pero entonces depende de la capacidad de negocio, depende de la capacidad que tengamos y el requisito que se tenga desde negocio al final del día. ¿Listo? Buenas prácticas en serverless. Entonces tenemos por un lado, como en todo en AWS y como todo en cualquier nube, principio de menor privilegio. Entonces, otorgar a la función lambda únicamente los permisos de IAM estrictamente requeridos, ¿vale? En la sesión 1 hablábamos de IAM como ese control de acceso hacia los diferentes recursos. Aquí sigue siendo y se sigue manteniendo, ¿vale? Configuración de CORS. Define explícitamente los orígenes permitidos en las cabeceras HTTP en lugar de un asterisco, ¿vale? Si tenemos aquí asterisco, pues estamos inyectando o estamos permitiendo un problema en producción, ¿vale? Y esto es un problema de seguridad, que es un problema grave, ¿vale? Porque al final del día, ¿quién me puede hacer todas las solicitudes? ¿Todos? No, solamente mi frontend, ¿vale? Y mi frontend pues va a tener unas cabeceras específicas y van a estar firmadas y de esa manera yo reduzco el ataque de un vector de seguridad. ¿Listo? Ajuste de memoria y timeout. Asigna la memoria adecuada. Entonces definimos bien los recursos que va a estar utilizando mi lambda, mi ejecución, y aumento la memoria en lambda si se incrementa la potencia de CPU, ¿vale? Entonces, si yo veo que mi lambda se está quedando cortica a nivel de recursos, a nivel de el uso de lo que estamos haciendo, lo puedo llegar a configurar dentro de la consola AWS. Monitoreo de alarmas. Y aquí me tengo un poquito. Actualmente trabajo con la parte de observabilidad para una empresa y tener monitoreo desde el día cero es súper ganador, ¿vale? Saber qué es lo que está haciendo, saber cómo está consumiendo, identificar fallos, ¿vale? Tener métricas de error para detectar rápidamente estos fallos ayuda mucho, porque normalmente las empresas empiezan a implementar, pero dicen, no activemos CloudWatch ni nada de esto porque nos cuesta más. Pues sí, pero este costo a corto tiempo realmente es un cuchillo a nosotros mismos, porque al final del día me estoy quedando ciego y estoy piloteando totalmente a ciegas. Esto es como si un piloto de una aerolínea le diera un avión
y no tuviera torre de control y estuviera ese día gris, ¿vale? Está totalmente a oscuras, no sabe para dónde va, no sabe si va bien. Entonces las métricas, los logs y las trazas, que es una de las señales que se pueden llegar a recibir, me dan a mí la visibilidad de qué está pasando con mi aplicación y si está funcionando de forma correcta, ¿vale? Si yo elimino eso desde el día cero, pues voy a tener un coste a corto tiempo de que no sé qué está pasando en producción. ¿Y qué va a pasar al día 2? Me toca activarlos porque no sé qué está pasando. Entonces, háganlo de una vez. Entonces, hemos hablado mucho, hemos hablado un montón, pero traigo un hands-on el día de hoy. ¿Listo? El hands-on está aquí en este repositorio. ¿Listo? Entonces aquí USG Tolima Cundinamarca Serverless está en mi repositorio de GitHub, como lo ven aquí arriba, JAM24. Y vamos a tener una serie de pasos que vamos a estar ejecutando en la consola AWS. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un resumen rápido de lo que es el API Gateway, lo que hablábamos. Entonces, API Gateway permite crear y desplegar API REST y WebSocket a cualquier escala. Conexión natural con lambdas. ¿Listo? Invoca la lambda y devuelve la respuesta del cliente. Entonces ya vamos a ver qué significa eso. Funcionalidad. Enrutamiento de métodos que están soportados a través de las implementaciones basadas en HTTP, GET, POST, PUT and DELETE, autenticación y autorización a través de IAM, cognitos y las llaves, rate limits y throttling, versionamiento de APIs con stages, y por acá tenemos el control, ¿vale? Entonces, el pricing es pago por millón de requests más transferencia de datos y también está incluida en la free tier. Entonces, arranquemos con nuestro laboratorio práctico. El laboratorio es, entremos primero a la consola de AWS y vamos a identificar la parte de lambda, ¿vale? Entonces, yo ya estoy por acá, pero normalmente ustedes lo que deben hacer es, entran a su consola de AWS, esto está así en blanco, aquí en Search ponemos lambda, vamos a lambda y a nivel de, si es nuestra primera lambda que vamos a desplegar, bien, si tenemos otras lambdas, entonces revisémoslas y aquí el escenario pues nos dice que podríamos utilizar la región de US East One o North Virginia, ¿vale? Que se lo pueden cambiar acá. En mi caso voy a seguir en Ohio, no hay lío, el que la demo se puede ejecutar en cualquiera de las regiones, está totalmente soportado. Y lo primero que vamos a hacer es la creación de una función. Entonces, entramos por acá, le damos aquí en crear función. Aquí podemos lanzar una micro VM, pero en este caso vamos a lanzar una función. Podríamos utilizar desde from scratch, que es lo que vamos a hacer, o utilizar un blueprint, ¿vale? Que es una función ya predefinida, o podríamos utilizar una imagen de contenedor. Entonces, en nuestro caso, vamos a utilizar desde cero, directamente from scratch, que somos expertos en lambdas y vamos a hacerlo. ¿Cómo vamos a llamar a nuestra lambda? Entonces vamos a llamarla saludo, ¿vale? Aquí dice mi función saludo, pero llamémosla saludo. Runtime, entonces utilizamos por acá Python 3.14, listo. Y bajamos por acá, ¿qué más tenemos que configurar? Arquitectura x86-64, no vamos a modificar nada más. Additional settings, aquí por defecto va a utilizar x86-64, listo. No tiene URL de exposición, listo. Y aquí a nivel de permisos, por defecto lambda creará un execution role para poder lanzar tanto los logs como los diferentes permisos que tendría la lambda para poderse ejecutar. Listo, esto es importante, que era lo que hablábamos anteriormente, el principio de mínimo privilegio, para saber exactamente hacia dónde va mi lambda. ¿Listo? Entonces, seguimos por acá. Le damos aquí en crear función. ¿Listo? Ahí toma unos segundos. Una vez le damos crear función y termina de recargar la interfaz. Bueno, aquí nos decía que cambiáramos y que utilizáramos un nuevo execution role, que es lo que ya hace por defecto. Vamos a escribir el código de la función, ¿vale? Entonces, ya aquí nos cargó, aquí nos da una información, le damos clic en cerrar y vamos aquí al código, ¿listo? Entonces, aquí le decimos aceptar. Esto lo que va a hacer es recargar nuevamente aquí la interfaz. Cerramos
y mientras nos carga la cajita de código, que este es como, si se dan cuenta, un Visual Studio Code chiquitico, lo que vamos a hacer es implementar esta lambda, ¿vale? Entonces tenemos inicialmente aquí el lambda function.py, que es el que se va a invocar en este caso, ¿vale? Y vamos a copiar el contenido de esta cajita que contiene el código de ejecución. Aquí está correctamente documentado. Importamos JSON, la librería, para poderla utilizar, y aquí definimos este lambda handler, que es el método que debemos sí o sí implementar para poder lanzar nuestra aplicación. Esto, y se dan cuenta que ya está también en uso, y también tiene el import del JSON. ¿Qué más tenemos por acá? La función lambda, que devuelve un saludo personalizado y recibe el nombre query string o body y responde con un JSON. Eso es lo que va a hacer exactamente esta lambda. Listo, aquí tenemos, si el evento que nos llega tiene un query string parameters y un query string parameters, entonces lo que va a hacer es, aquí hace la verificación de dónde llega ese parámetro. Si llega a través de un query, de un path param o de un query param, dependiendo de la ejecución que nosotros estemos lanzando, aquí obtiene el nombre de esa solicitud y lo va a almacenar en esta variable. Entonces, por defecto va a dejar aquí el nombre de mundo. Listo. Aquí verificamos si el body viene para una respuesta en tipo post. Entonces vamos a volver un JSON en este caso y construimos la respuesta de la siguiente forma, ¿vale? Entonces aquí agregamos el body y lo que construye al final del día es: hola, bienvenido al mundo de serverless. Listo, y nos devuelve un status code 200, que es el estándar en HTTP, con estos headers, con el course habilitado hacia asterisco, que es una mala práctica, pero aquí estamos en un escenario de prueba y controlado, por lo cual pues es permitido, ¿vale? Entonces copiamos esto nuevamente, lo reemplazamos acá, seleccionamos todo el código, lo borramos y lo pegamos. ¿Listo? Hasta aquí lo único que hemos hecho es actualizar el código, pero ahora debemos desplegarlo, que es la primera tarea, ¿vale? Entonces, para poderlo desplegar, le damos clic aquí en desplegar y aquí en la parte de abajo nos muestra el estado del despliegue. Y una vez está desplegado, aquí nos dice que ya fue correctamente desplegado. Listo, perfecto. Entonces, ¿cómo pruebo si mi función está bien? En este momento no está pública, está totalmente en un entorno privado. Entonces, yo la puedo probar aquí de forma interna. Vamos a crear el test case, el test de saludo, ¿vale? Bueno, test, crear nuevo, perdón. Entonces, el nuevo se va a llamar test saludo. Listo, es de tipo síncrono, privado, y aquí en este template que tenemos vamos a reemplazarlo por el contenido que tenemos acá. Listo, y este contenido lo que le vamos a enviar es el query string parameters que vimos por allá en el código, y le enviamos el nombre de Johnny Pong, en mi caso, para que lo pueda pues obtener. Listo, ya almacenado y configurado esto, le damos en guardar, y lo siguiente que podemos hacer es invocarlo. Entonces le damos aquí en invocación, aquí ya nos muestra el output. Listo, succeed, test event, test saludo, response 200. Entonces, de esta forma yo ya estoy garantizando que mi ejemplo con el JSON permitido, que fue el que le puse aquí de entrada, se está soportando. Listo, y de esta forma, cuando él hace la ejecución, me vuelve aquí: hey, bienvenido al mundo serverless de AWS Lambda, con un rocket ahí todo bonito. Listo, status success y el status code en 200. Entonces, por ese lado vemos que la ejecución ha funcionado de forma exitosa, ¿vale? Entonces, tenemos esto por este lado y ya vemos la salida. Entonces aquí el archivito nos va guiando paso a paso. Entonces tenemos esta primera ejecución, confirmamos que la lambda funciona. ¿Listo? Pero para poder acceder a la lambda, hablábamos anteriormente que necesitamos un gateway de entrada para poderlo hacer. ¿Listo? Entonces, siguiente tarea va a ser la creación y la configuración del gateway. Entonces, debemos entender que tenemos por allá los verbos HTTP, y lo que vamos a configurar acá es exactamente el gateway para cuando realicen la invocación de nuestra lambda se pueda lanzar. Pero entonces, ¿sobre cuál de los métodos?
Entonces, importante, porque aquí cuando nosotros invocamos la lambda, nunca le dijimos qué método. ¿Listo? Entonces, esto es importante empezarlo a definir y esto es lo que me va a decir negocio de cuál va a ser el método. ¿Listo? Vámonos a API Gateway. Voy a abrir otra pestañita. Y en esta ventana de API Gateway, pues volvemos, ¿vale? Entonces, seguimos acá, continuamos con el repositorio. Entonces, ¿qué debo hacer? Crear un HTTP, un API HTTP. Entonces, crear un API de tipo HTTP. Listo. Aquí la vamos a construir. Y aquí el API name. Entonces, API saludo. Listo. Entonces, continuamos por acá. Bajamos de IPv4. Aquí agregamos una integración. Y la integración va a estar definida como tipo HTTP. ¿Listo? El método que vamos a soportar, en este caso va a ser cualquiera, y vamos a decirle que la integración va a ser hacia saludo. ¿Listo? Le damos aquí siguiente. Aquí, ok. HTTP. Solo el slash. Place fielder required. Must be fully qualified. El método get. A ver acá, HTTP, y definimos la integración de la API Gateway con el trigger. Entonces no necesito la integración. Siguiente, add route, sí, pero necesito para el enrutamiento. IPv4 a través de a través de lambda. ¿Listo? No HTTP sino lambda, y aquí en la región en la que estamos nosotros, él la va a seleccionar y aquí me va a aparecer la lambda que nosotros acabamos de desplegar. ¿Listo? Que es nuestra función de saludo. La seleccionamos, le damos siguiente. Aquí ya podemos agregar el enrutamiento a través del método get y escribimos aquí saludo. Y el target va a ser hacia nuestra lambda de saludo. Le damos siguiente. ¿Listo? Es el stage name. En este caso lo dejamos igual. Y ya tenemos aquí nuestra configuración de nuestra API Gateway conectado hacia nuestra lambda. Es decir, ya estamos configurando exactamente esa puerta de entrada para permitir el acceso hacia nuestra lambda. ¿Listo? Si vemos acá, ya tenemos configurado el enrutamiento hacia saludo. Y si nos devolvemos por aquí al API y la seleccionamos, nos muestra a nivel de la configuración ya un default endpoint. ¿Listo? Y este endpoint ya es la parte pública donde ya nos dice aquí message not found, porque precisamente no hemos implementado algo, ¿vale? Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Aquí a nivel del request, déjenme cambiar aquí un poquito para que ustedes puedan ver la URL. Debo poner aquí saludo. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, ya me respondió el mensaje. Voy a decirle que lo imprima bonito. Y ya nos dice, hola mundo, bienvenido al mundo serverless con AWS Lambda. ¿Listo? Servicio AWS Lambda y el status fue success. Entonces, esto ya me está devolviendo lo que configuramos exactamente aquí en la Lambda, ¿verdad? Las pruebas que hicimos ahorita, aquí ya las estamos obteniendo dentro de nuestra ejecución. ¿Listo? Y esto ya es directamente a través del el código desplegado y utilizando directamente la salida de la API Gateway. ¿Listo? ¿Qué más nos dice esto por acá? El enrutamiento. Vamos a hacer la prueba. Listo. Entonces, eso por un lado. Esa es la forma de probarla directamente desde un navegador. Y está perfecta. Ahora bien, puedo utilizar otra forma de probar mi lambda CA. Aquí tenemos el nombre de mi función y lo que vamos a mandarle es un path param. ¿Listo? Vamos a agregarle esto al final del saludo. Y aquí ya me muestra exactamente Johnny Pong. ¿Listo? Entonces ya está haciendo el código y está haciendo la ejecución de la lambda a través de la implementación y está tomando el param para saludarme de forma respectiva. ¿Listo? Esta lambda va a quedar activa, entonces tranquilos, la van a poder ejecutar. Prueba básica sin parámetros, ya lo verificamos. Y ahora esta prueba sin parámetros es directamente desde una terminal. Entonces podríamos abrir Closed Shell, ¿vale? Pero en mi caso vamos a levantar un servidor Linux chiquito,
Entonces aquí en este escenario de Killer Coda, que nos da ambientes efímeros por 1 hora, puedo entrar rápidamente y puedo lanzar el curl, que es un comando de comunicación hacia diferentes protocolos. Le puedo lanzar un comando curl de tipo HTTP hacia mi función lambda. Entonces copio esto de por acá, no, mentiras, esta de por acá, que nosotros la dirigimos hacia saludo, ¿verdad? Y le damos enter. Listo, y aquí ya nos devuelve: hola mundo, bienvenido al mundo serverless. Yo quiero que esto sea más bonito, entonces lo voy a lanzar JQ para que esto se vea bonito. Aquí hizo esto. Listo, saludo, y después de esto quiero que me ejecute un JQ con la salida. Listo, entonces ya me aparece el mensaje más bonito: bienvenido al mundo serverless con lambda. Pero entonces, ¿cómo hago para poder ejecutar esto con el parámetro? Entonces, el signo de interrogación, nombre, que es nuestra variable, ¿verdad?, igual a Johnny Punk. Lo lanzamos y voilà. Hola Johnny Punk, bienvenido al mundo serverless con lambda. Y aquí lo tenemos, listo. Y estos son los elementos que tenemos acá: saludo y aquí el nombre. Listo, y si quisiéramos un formateo, ¿vale? Si quisiéramos lanzarlo con un post a través de JSON, también lo podemos llegar a realizar en nuestro ambiente de laboratorio. ¿Qué sigue? Entonces, ya vimos el despliegue de nuestra lambda. Ya vimos la forma de enrutarlo a través de nuestra API Gateway. Y ahora lo que sigue es cómo podemos validar todas esas ejecuciones, ¿vale? E incluso cuando yo lanzo una ejecución que no es válida. Entonces, supongamos que la variable es un nombre, si no es este nombre, ¿vale? Y aquí me dice hola mundo, no más, porque no interpreta la ejecución. Pero ¿qué pasa si la URL aquí nos muestra not found? ¿Listo? Que precisamente no está enrutado en nuestra API Gateway. Entonces, ¿qué podemos ver ahora? Dentro de la lambda podemos ver a nivel de las funciones, de la función saludo que tenemos actualmente, podemos ver una serie de elementos asociados. ¿Listo? Y estos elementos son el monitor, y en este monitor me va a contar qué es lo que está pasando con mi lambda, y me va a decir cuántas invocaciones hemos tenido, en qué tiempo, qué duraciones han tenido esas ejecuciones, qué errores hemos tenido. En este caso ninguno. Si bien lanzamos mal la variable, eso no es un error, porque no está fallando la lambda como tal. Aquí la forma en la que se está comportando nuestra lambda, cuántas conexiones concurrentes, cuántas invocaciones recursivas y otras métricas que pues no tenemos habilitadas por defecto, ¿vale? Pero ya de entrada tenemos esa información. Entonces estamos teniendo visibilidad de lo que está pasando actualmente en nuestra lambda, ¿vale? Y de lo que también pasa en nuestra API Gateway, si quisiéramos ver también la forma de enrutamiento y cuántos hemos enrutado. Si bien la información de almacenamiento de toda esta data está por detrás, podríamos habilitar o deshabilitar las métricas dependiendo del caso de uso. Aquí tenemos deshabilitadas las métricas para el enrutamiento, pero tenemos habilitadas las métricas de la lambda. ¿Listo? Si necesitáramos hacer un troubleshooting, pues necesitamos habilitar las métricas en ambos lados para saber si estas conexiones están funcionando, o conocer muy bien si al final del día mi implementación está de forma correcta, ¿vale? Entonces, equipo, ¿qué aprendimos el día de hoy? Entonces, aprendimos de contenedores, bajamos a serverless, vimos un poquito de S2, vimos la parte de ECS, vimos la parte de Fargate, vimos lambda, profundizamos en lambda, decimos el despliegue de una API Gateway, y lo mejor de todos los casos que siempre hablamos a nivel de tecnología, siempre hay un depende para seleccionar lo mejor que necesitemos dependiendo del caso de uso, ¿vale? Hablamos de buenas prácticas a nivel de serverless que eventualmente ustedes tendrán que llevar también estas conversaciones con sus compañías, ¿vale?
Entonces aquí les dejo mi información de contacto. Muchas gracias por darme el espacio al equipo. Listo, nos estamos viendo, equipo, gracias al equipo de User Group de Tolima y Cundinamarca para poder hacer esto posible y llevarlos a ustedes a un siguiente nivel. Nos estamos hablando, los estoy leyendo en el chat. Chao, chao y un feliz resto de día.